si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, háganle como yo, que sí resulta. Normalmente buscamos, ¿verdad?, que nos vaya bien, y buscamos la manera de que estemos bien, y buscamos la manera de que todo salga a la perfección, ¿cierto? Queremos, ¿verdad?, prosperidad, queremos salud. Y pues hay alguien por ahí que dice, como dice ese pensamiento doctrinal, de que pares, ¿de qué? De sufrir, pares de sufrir. Pues yo te voy a decir algo, yo no te voy a invitar a que pares de sufrir. Yo te voy a decir, tienes que seguir los pasos, ¿verdad?, del Señor Jesús. Y en esta mañana yo te voy a decir lo que el apóstol Pablo dijo. Háganle como yo, que sí resulta. El ser cristiano, el que es cristiano, porque no todos son cristianos, y van a decir entonces, ¿qué? Como dicen por ahí, que soy burro, perro, gato, vaca, que soy, no, cristiano no es un ser humano. Cristiano es aquella persona que aceptó al Señor Jesús en su corazón, y esa persona tomó la decisión de que Cristo sea su Señor. Eso es ser cristiano. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta si vamos a ver si somos cristianos o si eres simpatizante, porque hay gente que es simpatizante del Evangelio, es válido, ¿sí? Es válido. Y puede ser que hay mucha gente, que hay personas que pudieran haber bajado a las aguas y que son simpatizantes. Es válido que sean simpatizantes, pero el cristiano no es válido que hayan bajado a las aguas siendo simpatizante. Es importante tomar la decisión de ser cristiano. Todo cristiano debe de seguir los pasos de Jesús. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña que él tomó la decisión con su vida que sí era posible ser cristiano. Sí era posible, sí fue posible. Y lo primero que les quiero compartir, el primero, es mirar a la cruz. ¿Cómo puede ser, dice el apóstol Pablo, háganle como yo, que sí resulta? ¿Y cómo hizo Pablo? Lo primero que hizo Pablo fue mirar a la cruz. Él miró a la cruz. Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesús, quiero decirles que fue los pasos que hizo el Señor Jesús. Lo que hizo el Señor Jesús fue mirar a la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tuvo una actitud. Él nació, Él creció, dice la Escritura en Lucas 2:50, que Jesús crecía en 4 áreas de la vida: en estatura,
¿En qué? En relación, dentro de la sociedad, socialmente. Jesús creció en estatura, físicamente. Jesús creció emocionalmente. Jesús creció mentalmente. Y Jesús creció en relación con Dios. En su relación con Dios. Cuando Jesús estuvo a los 12 años, podemos ver que el Señor Jesús tenía conciencia del propósito de su vida. Y lo encontramos al Señor Jesús con los doctores de la ley. Y él ahí, María y José, lo encontraron y se lo llevaron. Jesús a los 30 años, vemos ese recorrido de la vida de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Él a los 30 años comenzó su ministerio. ¿Sí? Comenzó su ministerio, bajó a las aguas. Leímos Lucas y nos dice que el Señor Jesús fue bautizado, se abrió los cielos, bajó, descendió en forma corporal el Espíritu Santo, en forma, de paloma, y dijo una voz: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y vemos al Señor Jesús, sus 3 años de ministerio, pero Él sabía hacia dónde iba su vida. Y su vida iba hacia la cruz. Y Jesús miró a la cruz. El verso 5 dice así, ¿verdad? Ya lo leímos, le damos lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesús? Que Él sabía que tenía que morir. ¿Por qué tenía que morir? Él estaba en la posición de que tenía que salvar a la humanidad. Yo quiero que tú escuches bien esto que has venido en esta mañana. Tú viniste a oír un mensaje que te va a decir que tú estás perdido sin Jesús. ¿Sí? ¿Cómo te encuentras tú? Perdido sin Jesús. ¿Sí me escucharon? Los niños, escuchen esto. Niños, escuchen esto. Los niños que tienen 3, 4, 5 años. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, te vas a ir al infierno. ¿Me escucharon, pequeños? Hay niños que ya tienen la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. No hay vuelta de hoja. No hay escalafones. No hay lo que se predica en otros lugares. Que se predica, ¿qué cosa? El lugar intermedio. Pero no existe ese lugar intermedio. Entonces Jesús a eso vino. El propósito de la vida de Jesús fue ese: morir en la cruz, porque el ser humano, se portara bien o se portara mal, se iba a ir al infierno. Porque no es porque yo me porto bien o porque yo me porto mal. El ser humano, su destino es ir al infierno sin Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? La persona que ha roto su relación con Dios, que ya aceptó a Jesús en su corazón, si no renueva sus votos, si no renueva su relación con Dios, se va a ir al infierno. ¿No dicen amén? Pues es que es amén, hermanos. Así es. Así va a ser. Se van a ir al infierno. Pero Jesús por eso vino. Él sabía que Él tenía que morir. Miró a la cruz y dijo: el propósito de mi vida es ese. Y Él tomó una decisión. Por eso el apóstol Pablo dijo: haya pues en vosotros este mismo sentir. El verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo segundo que podemos observar aquí, el número 1, es que Jesús miró la cruz y Él dijo: el propósito de mi vida es que el ser humano pueda tener salvación, porque las buenas obras, el portarse bien, el sacar buenas calificaciones, el no copiar, el desobedecer a mamá, yo quiero decirte que eso no es suficiente. El que no tomes, el que no fumes, el que no te drogues, el que no es por la ley la salvación. ¿Me explico? No fumes, no te drogues, no tomes, tú te vas a ir al infierno. Entonces voy a ir a drogarme, a fumar. Pues si quieres en eso morirte, pues éntrale, ¿no? Pero si tú fornicas, si tú adulteras, si tú te drogas, si tú matas, también te vas a ir al infierno. El que no hace y el que hace se va a ir al infierno, porque no son por obras la salvación. Jesús, sabiendo que el hombre, el ser humano, necesitaba la salvación, porque Dios no toma por inocente al culpable. ¿Sí me explico? Dios no toma ¿por qué? Por inocente al culpable. Y Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre de pecado para condenar al pecado en la carne. Eso lo dice Romanos. Y Él envía a su Hijo. Entonces el Hijo toma la cruz. Lo segundo es tomar la cruz. Jesús tomó la cruz. Jesús hizo un paréntesis para tomar la forma humana y ser siervo. Sus poderes divinos no los usó. Jesús no usó sus poderes divinos estando sobre la tierra. Porque si Jesús hubiera usado sus poderes divinos, tú y yo estaríamos perdidos. Tú y yo estaríamos perdidos, porque Jesús podríamos haber dicho: Señor, tú eres Dios, tú lograste vencer el pecado porque eres Dios. Y Jesús no venció el pecado porque es Dios. ¿Sí me están recibiendo el mensaje? Porque veo algunos ojitos que dicen: ¿será? Entonces, Jesús no venció el pecado porque era Dios. Venció el pecado porque Él, ¿verdad? Porque en Él está el Espíritu Santo. Porque Él tomó la decisión de no pecar y porque Él es el sacrificio perfecto. Hebreos dice que Él es nuestro sacrificio perfecto. El que no pecó, el santo, tenía que morir por los impuros. Tenía que morir por el pecador. ¿Están conmigo? Jesús, el sacrificio, miró la cruz y tomó la cruz. Estando en la tierra se sujetó a la voluntad del Padre. Renunció a su derecho de exhibir su deidad. Porque Él podía, cuando le dijo el enemigo, fíjense bien en lo que estoy diciendo, que el Señor abre el entendimiento de cada uno. Porque necesitamos que los jóvenes, que los adolescentes, aunque los niños, disciernan, reciban este mensaje. Y tú necesitas asimilarlo.
Porque Jesús tomó la forma humana, forma genuina, pero sin pecado. Él experimentó en su fuerza. Escucha bien. En su fuerza Jesús experimentó la tentación. La fuerza de la tentación Jesús la experimentó. Jesús experimentó la tentación de la fornicación. Experimentó la tentación de todo. Pero en él no hubo pecado. ¿Quieren ver si es cierto? Que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? Jesús fue tentado. Pero quiero decirte que Él se humilló, se hizo siervo. La palabra, porque hay varias aseveraciones sobre la palabra siervo. Hay doulos en el original, en el griego, y hay otra que se llama, la palabra que se usa aquí en Filipenses es doulos. Y esto habla de un siervo que es ser esclavo, que es denotar sometimiento. Es el término más inferior en la escala de servidumbre. Jesús tomó la forma más baja de servicio, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y saben qué? No solamente Jesús miró la cruz, no solamente tomó la cruz, ¿verdad? Sino también que vivió la cruz. Jesús vivió la cruz. El verso 8 y verso 9 de Filipenses: porque Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Renunció a su derecho de mostrarse como el Dios Todopoderoso, aunque Él nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Nunca. Pero Él, aunque Él nunca dejó de ser Dios, Él renunció. Él dijo: no me voy a mostrar como Dios. No, porque el ser humano necesita la salvación. Cuando Él fue tentado en los 40 días, y dice la Escritura que fue tentado por el diablo, Él estaba sintiendo un hambre en el ayuno. Y era para que Jesús hubiera dicho: pues hago las piedras de pan y como. Pero Jesús no lo hizo. Jesús vivió la cruz. Renunció a su derecho de mostrarse como el Dios poderoso. No dejó de ser Dios y murió en la cruz. Pero la realización misma, la muestra de Él, fue cuando Él resucita. Él resucita, vence con poder. Hermanos, pudiéramos pensar, tú pudieras pensar: pues Jesús era Dios. Sí, pero fue hombre. Pero fue hombre. Y hubo un hombre que se enamoró de Jesús, como lo ha habido muchos en la historia. Podemos encontrar en nuestra historia a Juan Bunyan, a Juan Wesley, a Lutero,
podemos encontrar, pero un hombre que la Biblia nos habla de que siguió los pasos de Jesús y que también hizo estas tres cosas. Miró a la cruz, tomó la cruz y vivió la cruz. Y él tuvo éxito. Y él pudo decir, háganle como yo. Sí resulta. Sí resulta. Ese hombre nació en Tarso, como la capital de la provincia de Cilicia. No era una ciudad cualquiera. Gozaba de privilegios, este hombre, de conocer la ciudadanía romana, a los ciudadanos que nacieran dentro de sus murallas. En el siglo I, Tarso era una ciudad muy influyente, conocida por su interés comercial, su ubicación tan estratégica, sus productos agrícolas que podía difundir y su sistema educativo. Allí nació Pablo y allí recibió parte de su educación debido a sus conocimientos y a su ciudadanía. Y él estaba al servicio del Sanedrín. Pablo de Tarso era una persona distinguida en el mundo judío. Por eso no es de extrañarse que cuando se lanzó a perseguir a los cristianos, él tenía las cartas necesarias para lograr su aprehensión y arrastrarlos y hacerlos regresar. Hay 5 razones para creer que Pablo era una persona superior para realizar la tarea que Jesús tenía para él. Número 1 Pablo era un judío. Había sido instruido esmeradamente en el Antiguo Testamento por uno de los principales maestros, llamado Gamaliel. Se crió en un ambiente donde se hablaba el griego. Conocía la cultura helenística y sabía cómo interpretar el Antiguo Testamento. Y para así dar a conocer el Evangelio en términos adecuados para ser entendido por el mundo helenístico. Es un ciudadano romano que entiende que la vasta red de caminos del Imperio Romano facilitaban los viajes. Por eso de ahí surge el refrán, todos los caminos llegan a Roma. De manera que el Evangelio pueda llegar a los confines del mundo. Nadie mejor que Pablo podía reunir todas estas cualidades. Es decir, difícilmente imaginarse a otra persona fuera de Tarso donde todo parte de hechos. Pablo fue un instrumento escogido por Cristo de una manera especialmente seleccionado, escogido por él, con todas las cualidades, de una manera tan particular, para que presentara el Evangelio tanto a judíos como a los gentiles. El hacerlo, él tenía que aprender, porque se lo dijo, él tenía que aprender a padecer por el nombre de Jesús. Cuando Pablo usa la palabra escogido, porque él dice, yo he sido escogido, para que él presentara el Evangelio tanto a judíos como a gentiles, está refiriéndose no a una, ay, me escogió y yo soy especial, sino al decir, he sido llamado a una misión. Esa es la tarea para la cual nació Pablo. Tú, quiero decirte a ti, que pudieras ver a Pablo como un ser muy especial también. Jesús por sobre todo es nuestro Señor. Él nos dejó ejemplo. Pero Él nos mostró también con otro hombre, ¿verdad? Que al enamorarse Él de Jesús, podía seguir los pasos de su Señor. Y poder decir, háganlo como yo.
porque sí resulta. En el camino a Damasco, Jesús personalmente lo llama para llevar a cabo esa tarea. Y aunque la comisión de ser apóstol no se concretó, sino hasta unos días después, quiero decirles que no varió en lo más mínimo el cargo de llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. En sus epístolas encontramos que señala que fue él llamado para ser el apóstol de los gentiles. Además, Pablo proclamó el evangelio primero a judíos y luego se los proclamó ¿a quiénes? A los gentiles. Y él se puso a predicar en las sinagogas, a mostrar la voluntad de Jesús. Quiero decirles que Pablo toma la decisión de su maestro. Y él la toma y dice, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Cómo dijo Pablo? Yo he decidido seguir a Cristo. Toma la decisión de ser como su maestro y decide ser su discípulo. A él, fíjense, él toma ese compromiso y no le impide una gripe, no le impide un horario, no le impide el ser amado o no ser amado. ¿Sí me están escuchando? No le impide el estar comprometido con el evangelio, no le impide un horario, no le impide una simpatía, no le impide una aceptación, no le impide una enfermedad, porque el compromiso lo tiene ¿con quién? Con Jesús. Él mira la cruz y quiero decirles que Pablo, con toda la autoridad moral, él dice, haya pues en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús. ¿Saben por qué con la autoridad moral? Porque Pablo dice, si mi maestro, siendo Dios, dejó su trono, su corona, ¿quién soy yo para no dejar una sociedad aristócrata? Porque vemos que Pablo era de una posición pudiente. ¿Quién soy yo para no caminar de la misma manera que caminó Jesús? Y él toma el reto de obedecer y cumplir su misión. Y Filipenses es una epístola que se escribe desde la prisión. Pablo está prisionero, sin su sociedad pudiente. Pablo está prisionero, abandonado, y él en una cárcel que no es como la cárcel que las que existen el día de hoy. Y él no está todo demacrado, todo frustrado. Él no está con un sentimiento hacia, ay, me han abandonado. No está con un sentimiento de dolor, sino él está diciendo, gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Y él tiene la palabra de decir, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Jesús no se estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué? Porque él sabía lo que a Jesús le costó, porque a él le estaba costando. Él estaba en una posición, pero el verse como su maestro, él dice, yo he tomado la decisión de tomar la cruz. Y Pablo dice,
ciertamente mis padres me dieron algo. Porque en versículos atrás, él dice, yo fui circuncidado, yo tuve un nacimiento ilustre, fui del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín y hebreo de hebreos. Él dijo, eso fue lo que me dieron mis padres. Ahora lo que yo alcancé, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, hallado irreprensible. Pero yo he tomado la decisión de seguir a Cristo. Y él vivió la cruz, porque Pablo fue muerto, fue sacrificado por ser cristiano. Y yo hago una pregunta. El apóstol Pablo nos dijo, háganle como yo porque sí resulta. Él pudo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo imité a Cristo porque dejé mi gloria. Pablo dejó una gloria. Jesús dejó su gloria y tomó forma humana. Pero, hermanos, termino diciendo, ¿tú qué has hecho? Hay quien ni siquiera está mirando a la cruz. Hay quien ni siquiera está mirando a la cruz. No ha tomado el compromiso de ser cristiano. No lo ha tomado. Porque el discípulo y el servidor de Cristo, wow, es un compromiso muy grande. Y necesitamos pararnos y darnos cuenta de que el Señor Jesús nos está llamando, primeramente a mirar la cruz, segundo a tomarla y a tercero a vivir la cruz, a vivirla. ¿Qué es vivir la cruz, hermanos? ¿Qué pudiéramos pensar que es vivir la cruz? Es hacer lo que el Señor quiere. Ejemplos concretos. El clima hace frío y mejor me arrullo. Me toca dirigir, me toca predicar, me toca hacer el aseo, me toca servirle al Señor. Si no somos capaces de renunciar a nosotros en esas partes, ¿podremos ofrecer nuestra vida si vienen a amenazarnos de muerte? Si tienes que caminar 20 kilómetros para llegar al culto, ¿será necesario, será el caminar ese compromiso? Y si no lo hago por el clima, por la situación, entonces, ¿realmente estoy comprometida? Porque el servir, hermanos, el seguir a Jesús es tomar una decisión. Es tomar una decisión. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestras generaciones, a nuestros hijos, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? El ser cristiano. Tenemos que ayudar y enseñarlos, pero no podemos hacerlo si no miramos y no vivimos la cruz. Entonces, vamos a reflexionar en esta mañana, una reflexión, y a voltearnos y a decirle, Señor, ayúdame. Yo necesito que tú me ayudes para hacer
de verdad la cristiana, el cristiano que yo debo de ser. Dame fuerzas, porque si Pablo pudo seguir a su maestro, ¿no podremos nosotros? ¿No podremos vencer, hermanos? Jesús venció, y porque Él venció, nosotros podemos vencer. Pónganse de pie.